Quiero que vayan al Salmo 1, Salmo 1, Salmo número 1. Es un salmo que conocemos todos que lo hemos predicado, todos aquí en la iglesia, quizá todos los pastores lo hemos predicado y todos en algún momento le hemos dado un enfoque diferente, de acuerdo a lo que el Señor está queriendo hablar en ese momento. El Salmo 1 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El sermón de esta mañana se llama cualidades espirituales dignas de compartir. Cualidades espirituales dignas de compartir. Quiero empezar haciendo una alusión muy breve a lo que es la publicidad. Estaba leyendo un poco sobre la publicidad y el poder de la publicidad. Dicen que la publicidad es tan poderosa que dependiendo cómo se haga y los medios y los recursos que se utilicen, la publicidad puede cambiar valores en una sociedad. La publicidad puede difundir ideas de una manera sorprendente, puede difundir principios, enseñanzas. La publicidad puede infundir temores, puede infundir miedos. La publicidad puede hacer que a través de ella se levanten naciones o caigan naciones. La publicidad puede hacer sentir a las personas necesidades que no existen. La publicidad puede hacer un montón de cosas. Cuando uno habla o piensa en la publicidad, también se da cuenta al ver la realidad de que la publicidad también puede ser mal utilizada, mal usada, y puede de repente decirse cosas que no son. Puede decirse cosas que no son de una persona o de una organización. Y esas cosas se convierten en una realidad, aunque no sean así. Y es tremendo porque la publicidad va de boca en boca, va de una persona a otra persona y va por todos lados diciendo lo que alguien dijo, se repite. Se dice que cuando una persona habla bien de uno, pues 50 personas más pueden saber lo que esa persona dijo. Pero cuando una persona habla mal de uno, 100 o 200 o 300 o más personas, no estoy dando números exactos, pero cómo se multiplica la información negativa. Y por eso es que los candidatos de nuestro país conocen la realidad de eso. Miren los medios de comunicación como están hoy, hablando. Uno le dice al uno una cosa, el otro le dice al otro otra cosa, y se están atacando, y a cada momento nosotros vemos la cantidad de publicidad por todos los medios sabidos y por haber, porque ellos saben el poder que tiene la publicidad. Ahora hay entonces dos maneras. Podemos decir lo bueno de la gente o de las instituciones, o podemos decir lo malo. Y podemos decir algo que sí es correcto, o algo que sí es verdad, o algo como si fuera verdad, y podemos decir algo que es verdad. Sí, los dos aspectos, como si algo fuera verdad o como que algo realmente es verdad. Yo quisiera que nosotros pensáramos en nuestra iglesia.
quisiera que pensáramos en esto. Emanuel es una experiencia digna de compartir. ¿Qué podríamos compartir usando esa idea de publicidad? ¿Qué podríamos compartir nosotros como iglesia, como miembros de esta congregación, ante la comunidad, ante la ciudad, ante nuestros vecinos? Podríamos compartir algo. Aquí hay muchas cosas dignas de compartir en Emanuel. Podríamos hablar, por ejemplo, del Dios de Emanuel. Sería fantástico hablar del Dios de Emanuel. Puede ser ese un sermón. Podríamos hablar de la ascendencia de Emanuel. ¿De dónde viene esta iglesia? ¿De dónde viene su historia? ¿De dónde nació? Podríamos hablar de los logros de Emanuel. Podríamos hablar de lo que ha hecho. Yo estaba haciendo cuentas que cuando yo vine a este país, nuestra iglesia en El Salvador tenía, tenía dos solares o tres lotes, digamos, que era este de acá del lado, este donde estamos y este lado de aquí donde estaba la casa misionera. Y hoy tenemos 10 propiedades en el país, regadas en todas partes. Su historia es interesante, la historia de Emanuel es interesante, ha tenido un progreso, un desarrollo tremendo. En aquel entonces no sé cuánto valía, no puedo calcular lo que valía hace 25 años que yo vine, pero hoy creo que las propiedades de nuestra iglesia pasan de $1 millón. Entonces hay una historia que podría compartirse, los logros de Emanuel. Podríamos hablar de los servicios de Emanuel, pero esta mañana yo me voy a detener en un punto que quisiera que profundizáramos un momento para poder compartir eso. Empecemos con eso. Si Emanuel es algo digno de compartir, vamos a hablar de su gente. Porque lo bueno en una organización, en una institución, lo más bueno, lo mejor, lo más importante, no son sus recursos materiales. Lo más importante es su recurso humano. Lo más importante de una organización, lo más importante de una iglesia es su gente. La gente potenciada, la gente capacitada, la gente preparada, la gente comprometida, la gente viva, la gente lista, la gente dinámica, la gente servidora, la gente que sabe vivir, la gente, etcétera, etcétera. Lo más importante de una iglesia no son sus estructuras físicas. Lo más importante de una iglesia no son ni siquiera su estructura organizacional. Esta iglesia es una iglesia bien ordenada y bien organizada. Nosotros tenemos, con la ayuda del Señor, una organización sólida y bonita, donde hay líneas de autoridad, donde hay respeto, donde hay una descripción de trabajo por cada uno, donde uno no se mete con el otro, donde etcétera, etcétera. Es una iglesia bien organizada. Pero lo más importante no es ni su historia, ni su ascendencia, ni sus logros, ni sus hechos, ni sus servicios, sino lo más importante en una organización es su gente. Porque, hermanos, la gente de Emanuel es gente lavada con la sangre preciosa del Cordero. La gente de Emanuel es gente que ha sido comprada a precio de sangre. La gente de Emanuel es gente que está siendo enseñada y es la riqueza fundamental de una organización, de una iglesia. Es el meollo, el centro. Miren, voy a hacer una alusión, tal vez no la vean ustedes bien que la haga, y la hermana tal vez la va a ver mal ahorita, pero dentro de un ratito ya se le olvidó. En nuestra iglesia hay una hermana, la más humilde de todos, a la que yo más quiero de todos ustedes, de todos los que están sentados aquí, incluida mi mujer. Se llama Carmelita. Allá está la Carmelita. Póngase de pie, Carmelita. Allá está la Carmelita. Esa mujer es chulada de mujer. Siéntese, Carmelita. Es preciosa. Pero ella ha empezado a padecer de Alzheimer. Se le están olvidando las cosas. Se le olvida dónde vive. Se le olvida rápido las cosas. De repente, en algún momento,
le dicen, vamos a la reunión. Llega su líder a invitarla a la reunión y dice, no, yo no voy a ninguna reunión, solo voy a la iglesia, a la reunión de la iglesia Emanuel. Pero es la líder de la iglesia Emanuel la que la está invitando a la reunión. No, es que yo no voy a ninguna otra iglesia, yo solo me acuerdo de mi pastor David y de mi iglesia Emanuel. Por eso la quiero. Y mire cómo aplaude, ella arranca los aplausos. Hermano, qué valor más grande el que tiene esa viejita preciosa, y todos ustedes y todos nosotros somos importantes, somos valerosos, somos gente de calidad. Cuando yo evalúo la calidad de gente que tenemos, cuando veo la calidad de servidores que hay en la iglesia, cuando yo evalúo la calidad de profesionales que hay en la iglesia, cuando yo evalúo las características, los talentos que tiene de repente cada una de las personas, yo digo, realmente estamos rodeados de una gente fantástica, fabulosa, de una gente buena, de una gente digna de compartir con ellos, de una iglesia que debe compartir. Pero esta mañana yo quisiera hablar de 3 cualidades que debemos potenciar en nosotros como gente buena, como la mejor gente, la gente que debe de compartirse. Por eso les decía, podemos hablar de sus cosas como organización, pero quisiéramos más bien que se hable de la gente que hay aquí. ¿Y qué cosas podrían caracterizar a una persona de manera espiritual que la haga ser una excelente persona? Primero, gente de la palabra. Diga conmigo, gente de la palabra. Eso es lo que deberíamos tener como iglesia. Esa característica anhelo tener yo, y anhelo que tenga usted, y anhelo que tengamos todos. Hermanos, el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Pero vean el 2: sino que en su ley, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gente de la palabra. Quiero empezar primero con gente de la palabra. Si ahí en comunicaciones me pueden ayudar a presentar la declaración Emanuelita. Esta es una declaración que yo escribí hace un tiempo atrás, que la aprobamos con el liderazgo de la iglesia, Confesión Emanuelita, y está en las pantallas. Y quiero que ustedes la lean, y quiero que vean lo que dice, y que se fijen en lo que significa, que piensen en lo que significa. Hoy escucharé la palabra de Dios con mente y corazón abiertos. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cómo la vamos a escuchar? Mire, primero describimos qué es lo que vamos a hacer. Luego describimos cómo lo vamos a hacer. Y luego potenciamos lo que es la palabra de Dios, con la seguridad de que Dios me habla por medio de ella. Esta debería ser la vida de un cristiano emanuelita. Esto no lo escribimos solo por escribirlo. Esto queremos que sea parte de nuestra vivencia. Esto queremos que sea la vida de la iglesia Emanuel, el fuerte de la iglesia Emanuel. Oiga, la leeré, la estudiaré, la meditaré, la memorizaré y obedeceré, porque ¿qué? Miren lo que va a hacer en ustedes. Mire lo que va a hacer si nosotros nos convertimos en gente de la palabra. ¿Qué va a hacer? Nos va a iluminar. ¿Qué más? Nos va a transformar. ¿Qué más? Nos va a preparar para lo bueno. ¿Qué más? Lo mejor. ¿Y qué más? ¿Y qué más? En nombre de Jesús. Hermano, lo que anhelamos como iglesia
es convertirnos en gente de la palabra. En gente de la palabra. Cuando una nación o cuando una iglesia, cuando una familia vuelve a la palabra va a producir muchas cosas en la vida de la gente. Una de las cosas que produce en la vida de la gente la palabra es sabiduría, es transformación. Yo toda la vida les he contado la historia del hermano Nino. El hermano Nino fue una persona que nosotros ganamos aquí en la iglesia para Cristo. Y el hermano Nino era una persona que no tenía educación académica, una persona sin escuela, no había estudiado, quiero decir, sin academia, un obrero. Pero cuando Nino vino a la iglesia, una de las cosas que Nino hizo es que él abrazó la palabra tanto que él leía la Biblia y se la comía y le daba y la meditaba y luego hacía preguntas. A mí me cansaba preguntas. Y ese hombre empezó a crecer en la palabra. Yo recuerdo que una vez le di el privilegio de predicar y me dejó con la boca abierta, sin una hermenéutica, sin una homilética, sin un orden tan profundo en su palabra, pero con una calidad. Esos mensajes que yo los escuchaba ahí en primera fila, como siempre me gusta estar como pastor, y yo los escuchaba y disfrutaba no tanto lo que, bueno, siempre disfrutaba la palabra, pero que era lo más importante, pero disfrutaba sin olvidar quién era el que estaba predicando, porque él amaba la palabra. La palabra de Dios nos da sabiduría, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios puede hacer cosas grandes en la vida de nosotros, hermanos. Yo pedí la semana pasada que me dieran listas de contactos y no recibí ningún número de teléfono. Puede ser porque el hermano fulano le pasó al otro hermano que yo no tengo mis contactos. Ojalá que haya sido así, pero también sentí tristeza porque no recibí ningún número. Y yo me preocupo y digo, entonces, como dice Alan, ¿qué ondas? ¿Y entonces qué? Yo espero que todos estén recibiendo las lecciones, porque yo quiero contarles cómo hicimos la lección, cómo hicimos la Emanuel en casa con mi familia. Yo los cité a ellos. Les hice una cita y les dije: el miércoles a las 8 de la noche todos estaremos en casa. Vamos a hacer una cena juntos y vamos a estudiar Emanuel en casa. Y todos estaban a las 8 de la noche. Nos sentamos a la mesa, comimos juntos una comida sencilla, pero en un ambiente de familia y muy especial. Y cada uno tenía su lección en su celular y empezamos a hablar. La lección se llamaba Sin Máscaras. La de esta semana se llama Promesas. Y empezamos a estudiar la palabra y empecé a escuchar a mis hijos dar opiniones. Me quedé muy alegre al oír a mi hijo Javier dando opiniones tan acertadas, discusiones tan sabias, a mi hijo Gerson y a mi hija Tati, y a mi esposa poniendo ciertas pautas en las opiniones. Me sentí alegre, disfruté esa reunión de familia como algo especial. Y eso no se lo estoy diciendo porque quiero que digan algo bueno de nosotros, sino porque quiero que ustedes todos lo hagan como gente de la palabra, como familia de la palabra, como gente que abraza la palabra de Dios y que sabe que eso puede hacer cosas grandes. Hermano, volver a la palabra de Dios es atraer a Dios a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestra vida. Volver a la palabra de Dios es lo que hace la transformación o la reforma de cualquier situación alicaída en la vida de una persona, de una familia, de una iglesia, de una nación. ¿Saben qué fue lo que hizo que se diera la reforma protestante de 1516 con Martín Lutero y los reformadores? ¿Sabe qué fue?
Romanos 1:17. Romanos 1:17, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 1:17? Empieza con el 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué dice el 17? Y esto es lo que a Martín Lutero le impactó su vida. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y él dijo, ¿cómo es posible que entonces la iglesia nos está pidiendo que construyamos la catedral de San Pedro? ¿Cómo es posible que la iglesia nos está pidiendo un montón de cosas, de ofrendas? Y así compramos la salvación, si la Biblia dice que la salvación es gratis, que la salvación no se compra, que la salvación ya la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Así que él empezó a predicar la palabra de Dios y se dio la reforma protestante por la palabra de Dios. Hermanos, entonces la palabra de Dios es poderosa. Y el versículo dice que meditemos en ella, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Qué significa meditar? Un hermano compartió y dijo que meditar significa 3 cosas: leer en voz baja, o dialogar sería con uno mismo, un diálogo interior. Cuando yo leo la palabra, la medito y dialogo. ¿Y qué quiere decir esto? Y cuando yo hago eso, cuando hago una meditación en la palabra, dialogo, la interiorizo en mi vida, entonces la palabra empieza a limpiar, empieza a inspirar, empieza a transformar, empieza a dar nueva vida. La palabra es vida. La otra palabra que significa meditar es rumiar. Rumiar es volver a mascar lo comido. Así como las vacas rumean. Nosotros no rumeamos, pero las vacas sí rumean. Las vacas tienen un estómago con 4 compartimientos. Y cuando ellos, bueno, uno a veces la tiene también, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero las vacas tienen 4 compartimientos. Y estas vacas sacan el bolo alimenticio, lo traen hasta la garganta y lo vuelven a mascar. Cuando están echadas, están mascando. Cuando yo era niño y veía a las vacas rumiar, nosotros siempre tuvimos vacas, siempre tuvimos ganado. A mí me gustaba ver a las vacas. ¿Y sabe qué hacía yo? Agarraba un poquito había un montecito que se podía mascar, y lo agarraba y me lo ponía en la boca y les decía, igual que las vacas. Me gustaba ver la forma en que la vaca movía la ternía, el hocico, la trompa, y movía lo de abajo y lo de arriba. Y yo agarraba un monte y me echaba a la par de la vaca. Yo no sabía que ella estaba, y yo pensaba, ¿qué mascará la vaca? Porque yo no sabía que regresaba la comida. En ese entonces era un niño, no sabía, pero me gustaba. Meditar es es rumiar, es volver a lo que yo ya vi, es volver a lo que me llamó la atención o a lo que no me llamó la atención, es volver a la palabra una y otra vez. También la palabra meditar es imaginar. Una tercera cosa que es imaginar. Hermano, hombres de la palabra. Yo he conocido hombres de la palabra y mujeres de la palabra que son sorprendentes. Hace un tiempito atrás venía una hermana aquí a la congregación, ya no está viniendo. Ella, por un día la encontré y me dijo que no ha podido venir por unas situaciones familiares, pero esa hermana, cuando yo predicaba la palabra, ella estaba notando y haciendo cosas, no sé, yo la miraba, por allá atrás se sentaba, y al final me tenía unas ideas fantásticas de lo que yo había predicado. Y yo pensaba, ¿por qué no habló conmigo antes de que yo predicara? No es que habló conmigo después de la predicación. Pero una hermana tan sabia, como sabe de la palabra. Conocí a un amigo pastor que le decíamos de apodo Pastorón. Se llama Ulises. Ulises
es un pastorón como así de este tamaño, yo lo veía para arriba. Un hombre calidad. Se tenía la Biblia en la mente de pe a pa cuando había que decir, pero él se la sabía de así con versículo, con cita, exactamente como no como algunos de nosotros que nos aprendemos los versículos, pero no sabemos dónde están. Por ahí debe estar entre Génesis y Apocalipsis, pero la Biblia dice. Un amigo decía ahí, yo creo que en el párrafo 501 está, hermano, pero él se la podía de memoria, de pe a pa, versículo, en tal parte la Biblia, y empezaba a decir, y uno iba y cabal así decía. Eso es importante. Gente que es de la palabra, que lee la palabra, que todos los días la medita. Dele un codazo a su vecino y dígale, hermano, ¿y usted medita en la palabra? Hermano, dele un codazo porque está dormido. El de a la par quizás, tal vez lo despierta. Hermano, ¿y usted medita en la palabra? Hay que meditar en la palabra. Y cuando nosotros seamos gente que medita en la palabra, hermano, yo le aseguro que las cosas van a ser totalmente diferentes en nuestra vida. Nos vamos a hacer sabios y hay que hacerlo con todo el corazón. Escuché a un hermano que comentó que George Miller leyó la Biblia 300 veces y la leyó de rodillas, por si acaso. Imagínense, no solo la leyó, sino que la leyó de rodillas 300 veces. Uno de los hombres más grandes de la historia, que desató uno de los avivamientos más grandes en Inglaterra, que se llamaba John Wesley. John Wesley decía que él era el hombre de un solo libro, la palabra. Hermanos, que la iglesia sea una iglesia de la palabra. Pero la segunda cosa, y que es como una consecuencia de ser gente de la palabra, es que nos vamos a convertir en gente santa. Diga, gente santa. Primero, gente de la palabra. Segundo, gente santa. Vean ahora sí el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo quiero que noten en este versículo que hay 3 verbos interesantes aquí. No anduvo, no estuvo, no se ha sentado. Estos verbos implican algo interesante. Implican determinación, implican acción e implican consagración. Una acción, una determinación, una consagración. Y eso es que hace que el varón emanuelita, la varona, dígale a su vecina, varona emanuelita, el varón, este varón sea realmente una persona excepcional, una persona diferente, una persona santa. Una persona santa es toda una doctrina de nuestra iglesia. La iglesia enseña la iglesia de santidad, pero en otro momento se las vamos a enseñar. Pero resumo así, de manera sencilla, que la santidad puede ser, número 1, separación. Y es la parte más digamos, el principio de lo que significa la santidad. El primer paso, digamos, la parte inicial, la parte principiante de la doctrina es separación. Yo tengo una separación, yo me separo de y voy a. La segunda cosa es consagración. No solamente me separo, sino que ahora me consagro, porque yo me puedo separar y quedarme separado, pero ahora yo me uno, me consagro, me enfoco. Y una tercera palabra sería transformación. Cuando yo me separo, cuando yo me consagro, entonces viene la transformación. ¿Ya? La transformación, porque lo que el hombre necesita en su vida, y todos nosotros lo que necesitamos es transformación. Si no hay transformación, no hay nada. Hermano, yo quiero decirle esto. Óigame, póngame atención. La santidad es la transformación del corazón del hombre.
es la limpieza, la purificación del corazón. Porque yo le voy a decir algo. Cuando yo miro a todos los hombres que conozco, que son muy santos, y a unos que no son tan santos, y los conozco a todos ustedes, tenemos problemas. Tenemos nuestros problemas. Algunos, los problemas son bien grandes, y otros son aparentemente chiquitos. Pero aún los que tienen aparentemente chiquitos, en el fondo del corazón, uno sabe que es malo, que tiene tendencias, que tiene deseos, que muchas veces los deseos no son solamente deseos, sino que son necedades que están haciendo obra en nosotros. Y uno sabe. Y uno sabe, porque los deseos naturales que son normales en la vida de las personas se vuelven en deseos pervertidos. Uno tiene un deseo natural y ese deseo natural se convierte en un deseo pervertido. La línea entre el deseo natural y el deseo pervertido, ¿sabe de qué grueso es? Milimétrica. Entonces todos los seres humanos tenemos problemas con eso. Y la santidad, lo que hace en la vida de la persona es que purifica y que ayuda a la persona que está consagrada, que está separada, que está transformada, la ayuda a vivir una vida no perfecta, pero muy cerca al deseo del corazón de Dios, muy cerca al anhelo de Dios. Y como consecuencia, una quinta palabra, una quinta palabra que sería la felicidad. Viene la felicidad. Una persona que es de la palabra es una persona santa, pero una persona santa es una persona feliz. No hay felicidad más grande que el ser una persona santa. Ningún dinero del mundo ni ningún logro en esta vida es tan bello como el hecho de ser una persona santa. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? La Biblia habla que las personas que son íntegras de corazón, así lo mencionan los salmos, las personas que son santas, que son íntegras, que tienen un corazón sincero y puro ante Dios, esas personas son las que Dios quiere, son las que Dios conoce, son las que Dios ama. Dice el apóstol Pablo también acerca de eso: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Timoteo 2:19. El Señor conoce, el Señor sabe quién es quién, y a Él no se le puede engañar. Por eso, hermanos, es que esta gente es la que necesitamos que se levanten, Emmanuel, gente de la palabra, gente santa. Pero una tercera cualidad que anhelamos es que sea gente feliz y próspera. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace, ¿lo pueden creer? ¿Lo puede creer todo lo que hace? ¿Qué quiere decir todo? Qué profundos. Todo lo que hace prosperará. Es decir, imagínese, el hablar prosperará. Secado. Hermanas, ¿verdad que sí? Sembraron a los días, la plantita se secó, ¿sí o no? Qué bonito cuando en la casa las plantitas bonitas son las que yo he sembrado y las feas son las que mi esposa ha sembrado. No, ella tiene buena mano para sembrar y yo buena mano para cuidarlas. Y hay unas que son bonitas, que qué bonitas. Todo lo que hace prosperará. Yo en mi casa tengo mis matas, en las esquinas de mi jardincito tengo matas de banano. Y acabo de cosechar 3 racimos de bananos así, sin abono, sin nada, de este tamaño son.
Hemos regalado bananos a todo el mundo. Ahorita hay a ustedes no, hay un racimo ahí que se está madurando y no sabemos qué vamos a hacer con él. ¿Quieren, hermanos? Todo lo que hace prosperará. Emprende una cosa y le sale bien, emprende otra y le sale bien. Pero hermanos, a veces no nos sale nada. Hasta hablar con la suegra no sale bien. Mire, a mí hasta eso me funciona. Mi suegra me quiere, la vieja esa. Cuando yo voy a Guatemala y vamos con mi familia, a nosotros nos hace ella las mejores comidas. Hace un pastel de maní para nosotros riquísimo, riquísimo pastel de maní que no se lo he probado a ninguna pastelería. Ella sola tiene la receta, es una cosa pero rica. ¿Quieren, hermano? Hace una carne, ¿cómo se llama esa carne? Carne prensada, riquísima, riquísima. Hermano, hasta las suegras, hasta los chuchos lo quieren a uno. Todo lo que uno hace prospera. ¿No se ha fijado usted que muchas veces usted hace algo queriendo hacer bien y mal le sale? Pero un hijo de Dios, una persona que viva la palabra, que vive en santidad, va a empezar a prosperar en todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace prosperará. Quiero que noten, hay una comparación interesante aquí, sencilla pero real. Dice, será como árbol, como árbol. Es decir, que nosotros podemos parecernos a un árbol. Y un hermano que vino a predicar un día aquí decía que cuando nosotros levantamos las manos parecemos árboles. El hermano dice, levanten sus manos, y parecemos árboles. Y decía él que somos como árboles, y él explicaba que la palabra será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo. Y él explicaba que en la Biblia la palabra fruto significa carácter, porque él señalaba la palabra en Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es, y empieza a señalar todas las características del fruto del amor: paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto de una persona santa es felicidad, es prosperidad. Todo lo que hace prosperar. Pero dice, será como árbol que da fruto, como árbol plantado junto a aguas de reposo. Entonces, la comparación aquí es entre dos. Como el tamo que arrebata el viento, el hombre paja y el hombre árbol. Hermano, hay unos que somos hombres árboles y otros que son arbustos, y hay unos que son paja. Pero lo que Dios nos está pidiendo esta mañana es que Emmanuel se convierta en gente, hombres y mujeres árboles, que dan fruto a su tiempo. Y la diferencia para poder ser un hombre paja o un hombre árbol radica básicamente en tres cosas. Número uno, su suelo, porque dice plantado junto a corrientes de agua. Número dos, sus raíces o su crecimiento. Dice que el mejor crecimiento no es el que se hace para arriba, sino el que se hace para abajo. Cuando se profundiza, uno puede tener crecimiento hacia arriba. Si no hay profundidad, un día va a caer. Todo lo que no es bueno va a caer. Todo lo que no es real va a caer. ¿Cómo es eso de que cae por su peso? Cada cosa cae por su peso, propio peso. Pero si no hay raíces, peor aún. Y si se eleva, más duro es el somatón. Hay mucha gente que piensa que está bien ahora, que todo está bien, que le está yendo bien, pero no está bien porque no está fundada en Cristo, y un día va a ser un solo tamalazo, o al final de la historia se mirará quién es quién. ¿Sí o no, hermano?
Pero el que vive en la palabra, el que vive en los caminos de Dios, el que vive honrando a Dios, el que vive leyendo, meditando, aprendiendo, memorizando la palabra, esta persona estará con raíces profundas. Y la tercera cosa es que produce bienestar, vida, da fruto, se puede compartir. Una de las cosas que nosotros queremos es que Emmanuel se comparta. Pero hermano, ¿qué podemos compartir si no tenemos nada que compartir? Lo primero que tenemos que hacer es atesorar algo para poder decir: yo tengo algo que compartir. Hermanos, ¿quién tiene algo que compartir en esta reunión? Yo, dice alguien. Leí una palabra y me habló. Esta palabra dice así, esa, tiene algo que compartir. Hermanos, ¿quién tiene algo que compartir? Y alguien dice: yo, hermano, me permite la palabra. Mire, hablé con una persona, le hablé de Cristo y pasó esto y esto. Tiene algo que compartir. Entonces lo que queremos es no ser cristianos superficiales. ¿Qué tienen que dar ustedes, hermanos de alabanza? ¿Qué tienen que dar ustedes, servidores, maestros de escuela bíblica? ¿Qué tienen que dar ustedes? ¿Qué tenemos que dar nosotros? ¿Qué tienen que dar ustedes a sus vecinos, hermanos, miembros de la congregación? ¿Qué tienen que dar a sus compañeros de trabajo? Lo que necesitamos es que la iglesia tenga gente, personas que puedan compartir lo que tienen, pero nadie puede compartir lo que no tiene. Y para poder compartir necesitamos. ¿Quieren compartir, hermano? ¿Quiere compartir? Sí, yo quiero compartir, pero entonces necesito palabra, santidad y felicidad. Quiera o no, nosotros compartimos algo: amargura, pena, enojo, molestia, cansancio, lo que sea, transmitimos algo. Pero el deseo de Dios esta mañana, y esa es la palabra que el Señor les trajo esta mañana: ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres tener bendición? ¿Quieres de verdad poder compartir como Emmanuel una experiencia digna de compartir? ¿Quieres hacerlo? Entonces necesitas palabra, santidad y ¿qué más? Felicidad. O estar bien plantado, o estar bien parado donde debe estar. Cierre sus ojos esta mañana, ahí donde está. Y dígale: yo quiero que le diga al Señor: yo quiero ser esa persona, yo quiero ser ese Emanuelita.